Somos un colectivo de directores de aquí, que yo soy Carlos, el Esteo, y bueno, venimos a contaros un poco, porque nunca lo he hecho con mando, me han dado el mando y voy a intentar. Venga. ¿De dónde vienen las ideas? Que es un poco una idiotez, ¿no? Porque no, es como... Sí, el fondo es de dónde vienen las ideas, un poco en Devane, y yo creo que esta charla es un poco, al final es pues hay algún tipo de respeto perderlo, ¿no? Porque al final es como un poco... Bueno, mostrar de dónde vienen las ideas o cómo las tenemos o de dónde parten y o cómo empiezan y cómo acaban, ¿no? Sí, un poco también el concepto de siempre a nosotros nos ha gustado de que es todo muy do it yourself, aunque parezca muy grande. En realidad, en todos los trabajos creativos, la fuerza más importante es la propia, ¿no? La que uno pone para querer hacer las cosas. Así que, bueno, vamos a empezar con nuestra primera idea, que es muy sencilla, que es nuestro nombre, que es una especie de galimatías. Vamos a explicar dónde viene. Este grupo, no sé si lo conocéis, Pantera es un grupo heavy, tenía este disco, se llama Cowboys from Hell, ¿vale? Y entonces Fernando, que no está aquí, dijo en su momento, oye, ¿y algo? Porque Cowboys from Hell suena bien, ¿por qué no decimos algo parecido? Dijimos, diseñadores venidos del infierno. Y de ahí cogimos las primeras letras, Devane, y ese es nuestro nombre y este es nuestro logo. Así puesto queda muy, muy guay, pero ¿veis? Primera idea estúpida de Devane que funciona y nos sirve. Sí, de hecho, nos sirvió muy bien porque durante muchos años, se me acuerdo, nosotros empezamos a trabajar en el 2007 de una manera más o menos oficial. Y hasta el 2009 no empezaron a contactarnos gente de España porque pensaban que éramos de Suecia o de Noruega o algún sitio así. No pensaban que estábamos aquí. Bueno, vamos a ir a una idea en un estampado. Esto viene de cliente, ¿eh? Una idea en un estampado. Nuestro primer proyecto. Diesel nos llama y nos dice, mira, es que nos han invitado a ser la marca que abra el festival Pitti Uomo, una feria de moda que hay en Florencia. Somos los encargados de inaugurar el evento este año y queremos hacer algo muy especial con la nueva colección que tenemos. ¿Vale? Entonces nos dijeron, bueno, la colección se llama Liquid Space, es Diesel Liquid Space, y el briefing que nos dieron básicamente consistió en pasarnos estas fotografías de fotocopias de los estampados que iban en las camisetas. Y nos dijeron, inventaros algo. Porque no sabemos muy bien lo que queremos, inventaros algo. Veis que concreto es todo, que no sabíamos muy bien por dónde tirar. Entonces, bueno, la cuestión es que ellos querían hacer un sistema, que ahora lo veréis, pero bueno, básicamente era una pasarela de moda de unos entre 15 minutos y media hora de pasarela, pero su idea inicial básicamente era que sobre la pasarela no hubiese modelos de ningún tipo y que no apareciera la ropa. Ellos querían que creásemos un mundo completamente ajeno bueno, relacionado con su colección, pero que no apareciera la ropa ni la colección en sí. Entonces nos dijeron, inventaros lo que queráis. Era nuestro primer trabajo, imaginaros nosotros, que acabamos de empezar. Sí. De repente nos dicen, tenéis libertad y además os vamos a pagar. Podéis hacer lo que os dé la gana. Nada, empezamos a desvariar. Y entonces empezamos a inventarnos una especie de guión de una película bastante friki, que era una especie de viaje en el espacio y en el tiempo, que bueno, con referencias a 2001, una especie de cosa retrofuturista, muy bizarra, que no... De hecho, el guión no tenía ni pies ni cabeza, no había por dónde cogerlo. Pero bueno, nos inventamos un guión, ¿no? Y a partir de ahí ya teníamos como una base sobre la que trabajar, ¿no? Y ese guión era lo que iba a ocurrir en la pasarela de moda, en el sitio. La gente cuando llegara a la pasarela de moda nadie iba a saber que... iban a pensar que era una pasarela de moda normal, ¿no? No sabían que iba a ser algo especial. Entonces todo el mundo esperaba una pasarela de moda normal. Entonces nosotros empezamos a recopilar también como referencias estéticas que sí, nos recordasen... Empezamos con los estampados y poco a poco los fuimos perdiendo, pero había una parte que era como les gustaba la idea de combinar lo geométrico con lo orgánico, también por el tipo de formas que hay en el fondo del mar, ¿no? Igual
los corales que son como más fractales y los animales y las criaturas que son como mucho más orgánicas. Entonces, ya que, como dice Carlos, no teníamos, o sea, era como, tenemos una idea, pero en el fondo no la tenemos, danosla vosotros, ¿no? Y era, pues dijimos, vale, ya que no tienen nada claro y en el fondo el guión que estamos haciendo de alguna manera se lo están saltando, vamos a intentar buscar una especie de entorno submarino con una estética más o menos clara y a partir de ahí empezaremos a construir. Y empezamos a buscar referencias pues, de este tipo de formaciones que pueden ser como más geométricas o fractales, pero combinándolas con otro tipo de criaturas. Y fue como un proceso muy divertido, aunque conceptualmente se estaba perdiendo la esencia. Pero bueno, también fue divertido por el hecho de que ellos tampoco lo valoraban, ¿no? Eso, entonces... Pero bueno, era también decir que durante el proyecto este, al ser nuestro primer proyecto con un cliente y demás, nosotros en realidad veníamos de hacer vídeos porque nos gustaban, ¿no? Y habían visto un vídeo nuestro que les gustaba, entonces nos lo propusieron. Y era nuestra primera experiencia con un cliente y nos quejamos muchísimo. O sea, nos parecía fatal todo, nos parecía fatal todo lo que nos decían, que se metieran en nuestro proceso. Ahora, obviamente, después de muchos años entendemos que eran el mejor cliente del mundo, porque no se metieron prácticamente nada. Pero bueno, esta es una de las referencias y entonces nosotros empezamos a desarrollar un poco un look. Así que a partir de unos estampados que eran muy... pues que no expresaban demasiado y a partir de la idea de Liquid Space empezamos a crear ese mundo en 3D y con imágenes, con Photoshop y demás para crear un poco cómo imaginábamos ese mundo, ¿vale? Entonces empezamos a compartir con ellos estas imágenes. Esta, por ejemplo, la rechazaron porque les recordaba testículos, entonces no les valió. Pero luego esto se suponía representar una especie de organismo vivo, multicerebral, o sea, no tenía sentido, ¿vale? Y luego, durante el proceso de conceptualización un poco del vídeo, empezamos en un tira y afloja en el que de repente esa idea que tenían al principio de que no querían que hubiesen modelos, ni su ropa, ni nada dentro de la pasarela de moda, como es lógico, están haciendo promoción de su nueva colección, decidieron que sí, oye, que es que estamos pensando que sí que queremos la ropa, los modelos y que sí que queremos que se vea. Entonces tuvimos que empezar a diseñar formas de meter a los modelos dentro de esta historia que se iba a ver en la pasarela. Luego os explicaremos cómo se veía esto dentro de una pasarela porque es más o menos es donde está el kit de la cuestión de todo este proyecto. Pero entonces diseñamos esta especie de submarino, ¿no? Para que pudiesen moverse. A ver, a nosotros también nos interesaba... Bueno, también hay que decir que, aunque en un principio querían que solamente hubieran hologramas, poco a poco empezaron a darse cuenta que el target... Yo no había revelado todavía lo de los hologramas, pero gracias por... Carlos, lo siento, tío. Llevamos toda la tarde preparando esta charla, tío. No. Y lo que sucedió es que, bueno, pues ahora os contaremos la holografía. No, sí que lo has dicho. No lo he dicho. Has dicho que solamente iba... No vamos a discutir, venga, bueno, sigue. Seguimos. Entonces, no, el hecho es que al principio querían que no hubiera modelos, solamente el mundo que nos imaginábamos nosotros proyectado en una especie de pasarela, que no voy a decir lo que es, aunque dan hologramas, ya os lo he dicho antes. Entonces, el rollo es que, pues eso, en un principio no querían modelos, pero luego se dieron cuenta del tipo de gente que iba a ir a ver la pasarela. O sea, también querían como mantener en secreto lo que iba a suceder en la pasarela, entonces no iba a ir gente especializada en vídeo, ni en criaturas, ni nada orgánico, iba a haber gente que quería ver ropa. Entonces, digamos que toda esa abstracción que querían en un principio, empezaron a concretarla en queremos meter modelos, queremos poner relojes a las criaturas, y era como, ¿por qué no ponéis un pulpo con relojes de diésel? Y era como, hostia, no es un poco lo que teníamos pensado. Entonces, digamos que entre ellos y nosotros empezamos a moldear la idea. Que bueno, también de alguna manera es como un desafío. El hecho de llegar a conectar con el cliente es como una parte tan interesante. Sí, es siempre complicado. Estos son más diseños que hubo de todo esto, ¿vale? Esto es un pez robótico, esta amalgama ¿de qué? ¿De algas? Sí, bueno, es un proceso conceptual que... Esta es una parte de nuestra historia en la que se nos conocía por ser abstractos. Así que es normal que no se vea bien lo que es. Pero bueno, fue una experiencia muy interesante para nosotros y que pues, la contamos aquí también
precisamente porque fue la primera vez que trabajamos de una manera profesional. No teníamos ni idea de nada. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos que montar un rodaje para rodar a los modelos. No habíamos montado un rodaje en nuestra vida. En aquel momento no éramos una productora ni nada por el estilo, entonces no sabíamos cómo teníamos que hacerlo. Nos dijeron que teníamos que rodar unos modelos, nos dijeron que lo teníamos que organizar nosotros. Entonces no sabíamos qué hacer y entonces Teo en aquel momento estaba viviendo en un piso y dijo, yo creo que mi casero tenía algo de vídeo o algo así que igual esto, y tenía unos platós. Y entonces los llamamos, ¿no? Y estuvimos grabando allí. Fue un desastre. Pero bueno, aquí podéis ver imágenes del rodaje. ¿Qué? Perdón, Carlos, que te rompa. Dime. Pero cuéntalo del holograma, porque si no, no va a entender para qué grabamos esto. Sí, luego al final lo cuento. Pero entonces no va a entender para qué sirve esto. Todo esto lo estábamos grabando para que fueran en unos hologramas, que ahora lo contaré. Bueno, entonces tuvimos que grabar a unos modelos allí y era el casero este. Pero tenía una particularidad el casero de Teo, que es que era campeón del mundo de rodaje submarino. Que yo no sabía que había un campeonato del mundo de rodaje submarino, pero bueno, era campeón del mundo de rodaje submarino. Y entonces también teníamos que hacer un rodaje submarino, lo cual fue maravilloso tener a alguien tan potente para hacer eso, aunque luego fue un poco mentira todo, la verdad. Sí, bueno, el hecho es que, claro, él era campeón de rodaje submarino y quería demostrarlo. O sea, a él no le valía que dijéramos, pon una cámara fija y vamos a grabar lo que sucede. Él quería mover la cámara, ¿no? Y era como, no hace falta que nos impresiones con tus dotes de submarinista, pero bueno. Y bueno, dicho esto, también como esta conferencia ya ves que va a ser un poquito caótica, cualquier duda que tengáis, interrumpirnos, preguntarnos, o sea, no sé, esto. Aquí podéis ver a Teo dándole indicaciones al modelo y aquí podéis ver al modelo interpretando las indicaciones de Teo. O sea, con este chico estuvimos igual 2 horas intentando que hiciera lo que queríamos que hiciera. Fue imposible. Resumen, no salió. No salió. Sí. Teníamos un segundo modelo que venía un poco de backup por si pasaba algo y menos mal que estaba, pero con este fue imposible. O sea, no, el sentido del ritmo lo tenía, vete a saber dónde. Y luego esta chica que, bueno, está interpretando como que está conduciendo uno de estos submarinos que hemos visto antes. Y aquí podéis ver el rodaje submarino. Bueno, el setup fue espectacular. Fuimos a una piscina de Salou, en invierno era más o menos, con lo cual Salou en invierno es un lugar donde va el inserso, básicamente. Con lo cual llegamos a la piscina, nosotros pensábamos que íbamos a algo más profesional. Llegamos a la piscina, estaba llena de abuelitos nadando en la piscina. El agua turbia. Los echaron a todos de la piscina y aquí no se ve, pero aquí en un lado había un jacuzzi. Se quedaron todos allí para ver cómo grabábamos a los modelos y a las modelos. Están ahí sentaditos mirando cómo iba la cosa, ¿no? A todo esto, lógicamente, le pedimos explicaciones a mi casero, el cual me dijo, le dijimos, hostia, no sé cómo se llama, Joan. Sí. Joan, tío, pero esto está sucio. Y decía, está lleno de partículas, eso le da el rollo submarino, rollo océano, y era, tío. Partículas, de verdad, ¿no? o sea, parece todo esto muy cómico, pero fue así. Y os lo contamos un poco porque, o sea, así empezamos y en el fondo el resultado quedó bien y quedó profesional, pero que al final dentro de este tipo de cosas que manejes que son como muy low file, ¿no? Un poco cutres. Esto somos nosotros dirigiendo apasionadamente. Teo y yo somos los de detrás. Estamos... Sí, Fernando fue el único valiente, sí. A ver, la primera vez que diriges y además bajo el agua, o sea, se te va todo el glamour, vamos, y aparte con el modelo, sí, no hay nada que hacer, sí. Y bueno, esto es un pequeño vídeo con un mini making of para que veáis un poco cómo fue el proceso y veáis que fue todo como muy... ¿Qué? Nada. No tengo nada que decir, todo perfecto, Carlos, estoy perfecto. When I think of you
Mucho. Bueno, pues mira, así aprovechamos que queda en este momento. Bueno, era un sistema holográfico que en aquel momento era súper novedoso porque solo lo había utilizado antes en moda. Solo se había utilizado, no sé si alguien conocerá, un desfile de moda de Alexander McQueen en el que al final del desfile, en una pirámide, aparecía Kate Moss en medio bailando y bueno, así también como flotando en el aire y demás. Y entonces Diesel, que son muy sobrados, dijeron nosotros queremos lo mismo pero más. O sea, queremos que todo el desfile de moda sea un holograma. Y entonces, bueno, esto era una patente que tenía una empresa danesa y era un sistema que en realidad era como una especie de truco de magia de la Edad Media que lo habían actualizado a los tiempos actuales y la verdad es que daba mucho el pego. Desgraciadamente las grabaciones que tenemos son muy malas porque no debieron contratar a las personas correctas para grabar el desfile y se ve todo como muy azul, lo que son los hologramas y demás, pero in situ fue muy espectacular todo el desfile. Y la verdad es que a la gente le sorprendió mucho y yo recuerdo, normalmente haces un vídeo y no ves la reacción de la gente, no estás allí, pero allí en el estreno estábamos allí, había 500, 600 personas en el sitio y nos sentamos entre el público y recuerdo como los O's y no sé qué, fue muy bonito para nosotros también ver la reacción. De hecho, nos llevamos a nuestras madres y esas cosas. Sí, también hay un tema que es que, claro, en el momento nos plantearon meter modelos y hologramas, lo primero que pensamos para darle un poquito de interés, digamos, para darle la vuelta a lo que nos pedían era generar una especie de coreografía entre los gráficos y las personas que aparecían en el show. Pero es otra de esas cosas que dices, ¿y por qué no se hizo bien? ¿No? Porque de alguna manera se fue perdiendo la idea, por su parte, del hecho de combinar los modelos, porque la gracia era grabar modelos, porque como decía Carlos, allí se veía todo con color y aunque no fuera perfectamente real, en algunos momentos sí que llegaba a darte la ilusión de que esas personas, aunque estuvieran grabadas, estaban allí. Entonces, claro, tener los modelos grabados in situ andando en la pasarela generaba una confusión que era muy interesante para poder haberla llevado a otro nivel, pero aunque estuvo guay, nos quedamos un poco con la espina clavada de haberlo hecho coordinado. Vale. Este es el vídeo de cómo fue realmente. Es que es muy largo, pues son 18 minutos, estos son 5 minutos. Vamos a cortar la mitad, pero para que veáis un poco cómo fue.
pues esto fue el show. Esto es un resumen de 5 minutos. En realidad, eso duraba 18 minutos y no se hacía largo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, una idea express. A ver, no sé si alguien aquí se dedica al mundo del vídeo y trabaja profesionalmente y todo esto. ¿Conocéis lo que es el concepto de pitch, de tratamiento, de concurso, trabajando, haciendo spots, publicidad, este tipo de cosas? Bueno, nosotros tenemos que estar continuamente y de una forma muy rápida conceptualizando ideas que nos envían de trabajos. Normalmente, como funciona sobre todo en publicidad, es la agencia de publicidad te llama para dirigir un spot para algo y te entras en un concurso con otros dos, tres directores a competir por creatividad y por presupuesto. ¿Esto qué significa? Que normalmente te dan 3-4 días para que tú conceptualices un poco lo que quieres hacer. Con lo cual, nosotros tenemos una cantidad enorme de trabajo hecho que no ha llegado a ningún sitio, de la cantidad de spots que hemos hecho, propuestas, que hemos hecho ideas, que hemos conceptualizado, que hemos llevado incluso cada vez los piden más desarrollados, con lo cual hay algunos tratamientos que nosotros hemos presentado que era prácticamente el anuncio terminado ya, y todo esto es gratis, no te pagan por ello, ¿no? Con lo cual, cuando enlazas varios de estos trabajos, varios de estos concursos perdidos, empiezas a entrar en una situación ya que empieza a ser complicada, ¿no? El año pasado pasamos por una fase en la que perdimos 5 o 6 seguidos y fue como muy complicado para nosotros porque ya llega un momento en que te cansas, ¿no? Porque no terminas de ganar ninguno. Pero bueno, en realidad de vez en cuando ganas uno, ¿no? Y además vienen normalmente de ideas muy sencillas. Ellos te dan un pequeño briefing y a partir de ahí lo tienes que desarrollar. Uno de estos proyectos que sí que ganamos es el proyecto que hicimos para los premios europeos de la música de MTV, ¿vale? Que, al igual que con Diesel, el briefing que nos dieron fue tan sencillo como los estampados de las camisetas. En este caso, nos dieron un briefing que era esto, básicamente, el logotipo de los premios, ¿vale? Nos dijeron que esto representaba una especie de estadio donde lo que querían era que todo girase un poco en torno a la competitividad, el deporte, con referencias un poco hacia el arcade de los 80 y demás. Entonces trabajamos con un ilustrador amigo nuestro intentando buscar un look a nivel de ilustración de cómo querríamos que todo ese mundo fuese, ¿no? Y esta fue nuestra primera propuesta, que era como muy retrofuturista, y ellos, de hecho, nos la descartaron en un principio porque la vieron demasiado antigua, ¿no? Demasiado retro. Sí, también hay que decir que muchas veces lo que sucede es que hay una especie de tendencia que supongo también debe pasar en moda, ¿no? Hay una especie de tendencia general, igual producida a raíz de una película. Por ejemplo, en este caso, en ese momento, la nueva versión de la película Tron había pegado muy fuerte y a nivel estético marcaba un mogollón de briefs de la gente. Entonces, ellos nos vinieron con la referencia de la película Tron, entremezclada con otras cosas, entonces dijimos, vale, pues no queremos hacer algo que sea como muy obvio y muy de ahora, vamos a intentar hacer algo diferente. Intentamos ir por este camino, pero ¿qué pasó? Que la referencia para ellos era muy fuerte, saben que es algo que funciona, entonces te piden que hagas algo que funciona con tu idea, es decir, partiendo de una referencia muy clara. Y en ese caso pues planteamos esto que nos parecía más interesante, porque nos parecía una tecnología pero más retrofuturista, pero nos dijeron que no, que querían algo mucho más LED, mucho más moderno. Sí. Y bueno, pues... Sí, este fue un segundo acercamiento a nivel de estilo, de la ilustración, una cosa como mucho más... sí, futurista, ¿no? Esto eran como los logos de los escudos de unos equipos que competían. Ahora os explicaremos un poco en qué terminó siendo el vídeo, pero bueno, básicamente terminamos decidiendo que esta era un poco la estética que buscábamos a nivel de ilustración. Estos son algunos de los primeros bocetos que hicimos, porque nosotros lo que propusimos era una especie de competición de pinball en el que las bolas eran verdaderos competidores, pero las bolas no actuaban únicamente como bolas, sino que iban transformándose a lo largo del trazado del pinball, iban cambiando, ¿no? Entonces empezamos a diseñar un poco cómo podían ser esas transformaciones. Sí, digamos que lo que nos pedían eran como diferentes
IDs o identificativos, cada uno de ellos lo van a utilizar en diferentes momentos. Entonces, a nosotros nos parecía también, o sea, cuando un cliente te pide un trabajo, que es un trabajo que no es un trabajo, bueno, hay que decirlo, es decir, no es un trabajo súper bien pagado, pero te está dando la oportunidad de hacer algo que puede tener mucha difusión. Entonces dices, vale, pues voy a hacer 4 piezas, porque nos pegan como 4 o 5 piezas diferentes, más luego logos animados, y dijimos, vale, a nosotros nos interesa tener una pieza un poco más larga, que luego puede funcionar como una especie de mini corto o mini pieza para una marca como NTV. Entonces dijimos, vale, vamos a generar 4 o 5 piezas pequeñitas, pero que juntándolas podamos hacer un corto un poco más grande que sea para un montaje del director. Entonces pensamos, vale, ¿qué podemos hacer con este rollo que tienen ellos en la cabeza, que es algo competitivo? Y dijimos, vale, pues un pinball, pero no un pinball que puede ser algo pequeño, ellos querían algo que tuviera escala. Entonces dijimos, vale, pues partiendo de la idea de pinball de una bola, vamos a intentar generar diferentes entornos en los cuales esa bola reaccione y vaya como cambiando. Entonces, digamos que la idea central era esa pelotilla, y a partir de esa pelotilla, bueno, si quieres pasar por delante, pues fuimos como generando diferentes elementos, ¿no? O sea, siempre era una bola, el elemento central, pero por ejemplo en este caso dijimos, en el anterior, pensamos que esa bola podía transformarse en una especie de, como de búfalo, o sea, es un poco... Pero era como una especie de personaje que podía correr, ¿no? Durante la narrativa de la pieza podía pasar de ser una bola de pinball a de repente ser un personaje que pudiera correr. Luego, en otro caso, en el siguiente, pues que de repente podía transformarse en una especie de vehículo, de coche, ¿no? Que estuviera como corriendo dentro de una especie de arena y hubiera como una audiencia que lo vitoreara, ¿no? Para darle como más escala y más rollo grandioso. Al final esto se iba a proyectar en los MTV Awards, que era como algo muy, muy grande y el vídeo no podía ser algo pequeño. Y los bolos, pues era como el elemento final. Bueno, estas son una de las pruebas de Stalframe de cómo serían esa especie de corredores, partiendo de la esfera. Y luego dijimos que igual estaría bien meter un elemento un poco más humano o de alguna manera que tuviera como algún tipo de reacción para generar más empatía en la gente, para que no quedara como algo frío. Y bueno, pues diseñamos estos bolos que eran como el monstruo final para la pelota y chocaba contra ellos y los bolos reaccionaban, ¿no? Simplemente con cambios de cara. Algo muy sencillo, pero que te generaba algún tipo de... un elemento un poco más humano, ¿no? Y esto es cómo quedó, digamos, esa pieza con todos los trozos unidos de todo el material que desarrollamos. Bueno, y también por explicar así rápidamente cómo trabajamos. Bueno, nosotros venimos a empezamos haciendo un poco animación y diseño y poco a poco estamos intentando enfocarnos un poco más hacia la dirección de proyectos. Básicamente porque aunque nos gusta intentar empaparnos de todas las partes de producción de un proyecto, en el fondo hemos descubierto o hemos aprendido con el tiempo que hay que elegir, porque si no, no puedes dedicarte y ser una persona buena en una sola cosa. En este proyecto trabajamos con Fisalia, que es otro estudio que nos ayudó a hacer parte de la postproducción, y ahora os enseñaremos algunos proyectos en los cuales igual únicamente hemos hecho la dirección o hemos acabado haciéndolo todo, ¿no? Bueno, ahora vamos a uno que precisamente hicimos entero nosotros. El Magma final, ¿no? No, este. Ah, vale. Sí, también porque este es anterior, de hecho, al otro, ¿no? Sí. Bueno. Pero bueno, sí, lo que dice Teo al final, de esa primera experiencia que fue Diesel, en la que básicamente éramos 3 chiquillos intentando jugar a ser mayores, básicamente, ahora han cambiado mucho las cosas, nos hemos metido muchas hostias, os contaremos algunas de ellas ahora, y nos hemos encontrado con muchas dificultades en el camino y poco a poco hemos ido dándonos cuenta de dónde está nuestro hueco, ¿no? y cómo trabajar en este mundo. Y ahora mismo yo creo que uno de los mayores aprendizajes que hemos aprendido durante estos años es la idea de colaboración como algo positivo dentro de un proyecto. El que tú tengas un equipo, una gente con la que trabajar que realmente te aporte y te esté aportando muchísimo al proyecto y que, digamos,
te des cuenta de que tú todo no lo puedes hacer. Es un imposible, una quimera a la que intentábamos llegar en muchos casos y que no llegábamos, ¿no? Sí, también por el hecho de lo que decía Carlos, el do it yourself. Es decir, nosotros cuando empezamos a hacer vídeos, porque veíamos vídeos que nos gustaban en Internet y decíamos, oh, este vídeo me gusta, voy a intentar hacerlo. Y a lo mejor no sabíamos que detrás de ese vídeo igual había un equipo completo, que cada uno se dedicaba a hacer una cosa. Y dices, voy a buscar las herramientas para poder hacerlo. Entonces, de alguna manera, cuando te acostumbras a trabajar de esa manera, te vuelves un poco celoso de tu trabajo y no quieres que nadie lo toque, nadie va a ser lo suficientemente bueno o malo para hacerlo, no quieres responsabilizar a más gente. Pero bueno, poco a poco te vas dando cuenta que hay gente que es muchísimo mejor que tú en 1000 campos y que te puede ayudar a hacer un trabajo mucho mejor y sobre todo también a descargarte un poco de trabajo que a lo mejor no es tu fuerte, ¿no? Bueno, en cualquier caso, dicho esto, este proyecto es una idea en una frase. Es un proyecto que nos invitaron a hacer para un festival. Voy a ir, Teo, voy a ir un poquito más rápido en este porque tenemos mucho que nos invitaron a hacer unos títulos de crédito para un festival. Digamos que esto fue uno de los proyectos que nos situaron un poco en el mapa también a nosotros. Son estos proyectos que llamamos personales, que en realidad es un encargo, pero que no hay dinero, con lo cual tienes muchísima libertad para hacer lo que quieras. Y en este caso hicimos, bueno, básicamente nos dijeron que el festival tenía un tema ese año, que era Beyond Surface, bajo la superficie. Entonces empezamos a intentar pensar qué es lo que queríamos hacer. Teníamos muy claro que en aquel momento queríamos escapar un poco del 3D sintético más puro y duro. Queríamos empezar a trabajar con materia más orgánica. Teo y Fernando estudiaron Bellas Artes, con lo cual estaban muy acostumbrados a mancharse las manos con escultura, con pintura y con todo esto. Entonces empezamos a pensar, bueno, queremos grabar algo y queremos trabajar con ese tipo de materiales. Y empezamos a pensar, oye, ¿por qué no utilizamos crecimientos de hongos o algo por el estilo para generar como una ficción de que bajo la superficie se está generando algo que crea el artista, ¿no? O el concepto que estábamos intentando manejar era cómo se crean los artistas, ¿no? Esos artistas, cómo los vamos a hacer crecer, ¿no? Entonces empezamos a pensar en cosas que representaran crecimiento, como esto, como las bacterias, dejar las cosas pudrirse para que varíen su forma, para que cambien su forma y que parezca como están creciendo y haciéndose más complejas. Nos dimos cuenta de que este tipo de técnicas quizá eran, a nivel de tiempo, nos iban a llevar mucho tiempo y entonces pensamos, a ver, ¿qué tipo de materiales son muy maleables de una forma muy fácil y muy rápida? Pensamos en el hielo, ¿no? El hielo se deshace con mucha rapidez y cambia su forma muy rápidamente, con lo cual podíamos representar ese crecimiento, digamos que invirtiendo la acción, es decir, en vez de derritiéndose como si se estuviese montando, nos permitía generar esa ficción. Y entonces descubrimos un aparato que era y este proyecto es muy do it yourself, un aparato que descubrimos que nos dio la clave para hacerlo. En ese momento, Fernando, que no estaba en Italia, y para mostrarle el descubrimiento que habíamos hecho, cogimos un juguetito que tenía él y le hicimos este vídeo para mostrarle qué es lo que habíamos pensado. Este es el... Amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Bueno, esto es básicamente quemamos su helicóptero con un decapador industrial. Ya veis que tampoco es nada extraordinario, pero un decapador nos permitía quemar y cambiar la forma de muchas cosas de una forma muy rápida. Ya ves tú la idiotez, ¿no? Pero en realidad nos funcionaba porque, como podéis ver aquí, que estas son algunas de las primeras pruebas que hicimos, mezclábamos materiales, plásticos, látex, queso. Sí, a ver, la realidad es que, como dice Carlos, era una cosa súper estúpida, ¿no? Era el decapador este, que era una especie de secador industrial, pero para nosotros era una cosa espectacular. O sea, todo lo que teníamos alrededor era susceptible de ser quemado. Y en el estudio era todo, pues eso, de repente un estropajo con queso, con tal, hacemos una lasaña, la quemamos. Y era como, bueno, de repente volver a ser niños, alguien estaba en el estudio trabajando en el ordenador y el otro gritaba, ven, que he descubierto que si quemas el
el acrílico combinado con la cera se genera una cosa espectacular. Al principio era todo súper caótico, porque no sabíamos cómo iban a reaccionar los materiales, pero por medio de la experimentación de repente descubrimos que el acrílico, por ejemplo, se hinchaba. De repente la cera era como un elemento mucho más elegante y las podías combinar entre ellas. El látex encima de la cera se desprendía como una especie de piel. Y era como, bueno, pues eso, de repente la idea que teníamos empezaba a modificarse. Digamos que teníamos una idea, pero el proceso hizo que la idea fuera cambiando. Al principio, y de hecho, hubo un momento que nos sentimos como perdidos. Dijimos, vale, tenemos la técnica, pero es tan potente que no sabemos cómo llevarla a cabo. Entonces dijimos, vale, ¿qué podemos hacer con esto? Y fue cuando igual hablamos con Alex, ¿no? Sí, bueno. Estos son todo pruebas, algunas de ellas incluso acabaron en el vídeo final, pero estos fueron como 2 meses de pruebas y pruebas y pruebas. Pero bueno, ahora necesitábamos un poco qué es lo que queríamos que esto construyera, porque esto ahora estáis viendo que se derrite, pero claro, si lo pones al revés parece que se está construyendo algo. Entonces decidimos que queríamos hablar con Alex Trochut, un compañero nuestro que es ilustrador y trabaja con la tipografía, y nos propuso que por qué no representábamos cada uno de los artistas con un monograma, que básicamente es la primera y segunda letra de su nombre, ¿vale? Entonces, que es intentar hacer un logo con cada una de esas letras, ¿vale? Entonces le dijimos, nos parece genial, haznos propuestas. Nos presentó estos monogramas basados un poco en los masones y demás, que en aquel momento nos parecieron demasiado geométricas. Queríamos algo mucho más curvo, orgánico y demás. Ahora las vemos y están muy guay, pero en aquel momento no nos valían. Entonces impulsamos a Alex a que diseñara algo un poquito más complejo. Y esto fue un poco el resultado de ese diseño de los monogramas que representaban a cada uno de los artistas. Y bueno, todo esto, lo grave es que luego esto lo teníamos que construir nosotros, lo teníamos que construir en espuma, en corcho, en látex, en cera. Tuvimos que construir todo esto, más luego hacerlos en 3D. Y obviamente esto, representarlo luego en 3D o en una escultura, es bastante complicado. Bueno, nos llevó algo de tiempo, pero bueno, la verdad es que acabamos muy, muy contentos con cómo terminó la pieza. Lo rodamos con una cámara mini DV de estas Handycam muy cutre, la luz la hicimos con unas luces que tenemos en estudio. Es decir, aquí hubo inversión cero, básicamente nuestro esfuerzo, y fue un poco un vídeo que además nosotros siempre impulsamos a la gente a que haga este tipo de vídeos, ¿no? Sin dinero se pueden hacer cosas para que luego te llegue el dinero, digamos. Eso es un poco posicionarte en el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que pensándolo ahora, yo creo que también es un poco el hecho de venir del 3D, que el 3D, una vez tienes el programa, que lógicamente cuando empezamos a trabajar, cuando empiezas como estudiante, los programas siempre son piratas, hay que decirlo, lógicamente es así. Digamos que la inversión es tu ordenador y sabes que hacer un vídeo con pocos medios puedes lograr un vídeo que aparentemente cuando acaba con su música y tal puede ser un vídeo muy profesional, nos hacía creer que con una cámara miserable que teníamos pues para grabar vídeos familiares, grabándolo con la iluminación adecuada y combinándolo con 3D, podíamos llegar a un resultado que a la gente desde fuera le parecía algo profesional. De hecho, al acabar el vídeo nos sorprendió que nos llegaban vídeos emails de gente que eran directores de cine y tal, nos decían, ¿qué cámara habéis utilizado? Y era una pregunta súper tonta para nosotros, porque era, no te preguntaban tampoco por el vídeo, sino por la técnica que habías utilizado, y al final la técnica era lo de menos en ese sentido. Lógicamente también sabemos que hay proyectos que solamente se pueden llevar a cabo con dinero, pero muchas veces igual nos ponemos como ciertas trabas que realmente no existen. Y esto no es para decir que tengamos que hacer vídeos low cost, porque cada vídeo tiene su precio, pero también se pueden hacer cosas. Y bueno, nosotros lo comprobamos y gracias a este vídeo de alguna manera nos situamos en el mapa, como tú decías. Sí, es no es lo mismo que tú lo hagas porque quieres, sin dinero, un vídeo tuyo, un vídeo en el que estás poniendo toda tu pasión y que lo estás haciendo para un festival de diseño, que es de un tío que también lo está haciendo por pasión y que no está ganando un duro, que te llame Diesel o Nike y te diga, pero hombre, tú eres artista, tienes ganas de hacer esto, no te voy a pagar, pero hazlo, ¿no? No no está bien. Que también pasa. Bueno, este es el vídeo, así es como quedó al final.
Muy bien. Pues, bueno, ahora ya pasamos a un proyecto con cliente detrás. Llamamos el proyecto perfecto de la tormenta perfecta, porque fue un proyecto, bueno, ahora os contaremos, un desastre. O sea, absoluto y verdadero. Un canal alemán, del cual no quiero decir el nombre, pero que vais a ver el logo, y si alguien ha estado en Alemania sabrá qué canal es. Es un canal de televisión, nos llamó y nos dijo, pues, en plan perfecto, ¿no? Tenéis todo el dinero que queráis, concretamente 1 millón de euros, dijeron. O sea, Dijeron, sí. Dijeron 1 millón de euros. Se dijo. Tenéis todo el tiempo que queráis, 1 año, para rediseñar la imagen del canal. Y nosotros dijimos, Buah, esto es perfecto, entonces empezamos a trabajar. Eran nuestras, sí. Sí, empezamos a trabajar y empezamos a diseñar un poco cómo veríamos como la imagen del canal, ¿no? Estos son como un poco representación de lo que nos estábamos imaginando. Estas eran algunas de las imágenes que nos pedían que incluyéramos las estrellas del canal dentro de algunos de los anuncios que iban intercalados y demás. Era un proyecto perfecto, perfecto. O sea, hicimos incluso animaciones ya trabajadas de cómo podría ser esa imagen de ese canal. Bueno, esto lleva un tiempo hacerlo, ¿eh? No os creáis que no lleva tiempo. O sea, es difícil, ¿vale? Y entonces, más o menos a los 6 meses nos dicen que estamos en un concurso. Decimos, pero vamos a ver, no, y llevamos trabajados ya 6 meses. Nos habían pagado un duro y dicen, no, es que estáis en un concurso. Joder, pues vaya tela. A los 8 meses ocurre algo. Un director o un ejecutivo de la cadena de televisión va a una fiesta en algún lugar, ¿vale? Y conoce unas chicas maravillosas, que son estas chicas de aquí. No sé si las conocéis. Se llaman las Pussycat Dolls, que son como las Spice Girls, pero mucho más... Guarrillas. Sí, eso. Gracias por... Perdona, es que no. Sé que te hubiera gustado decirlo a ti, pero sí. Pero veis, ¿no? O sea, un espectáculo. Bueno, la cuestión es que el ejecutivo pues nosotros ya llevábamos ya 8 meses. El concurso que llevábamos 6 meses haciendo, que no sabíamos qué estamos haciendo, lo ganamos. Pero entonces ya dijimos, bueno, pues venga, seguimos. O sea, es 1 millón de euros y todo el tiempo que queramos para hacerlo. Está genial. Pero de repente aparecieron estas chicas, apareció el ejecutivo, se enamoró de ellas y decidieron que lo cambiaban todo, que nada de lo que habíamos hecho valía y que se iban a gastar todo el dinero en hacer un solo spot para la cadena con estas chicas y que el 1 millón de euros que iba para nosotros, pues cambiaba de manos, ¿no? Iba para ellas. Pero claro, sí que nos pagaban algo, mucho menos, ni siquiera, no llegaba ni a un 1% de lo que en un principio íbamos a cobrar, ¿no? O sea, muy poco dinero. Pero bueno, dijimos, bueno, ya hemos llegado hasta aquí, llevamos 1 año trabajando en esto, estamos casi arruinados por culpa de este proyecto, vamos a intentar terminarlo. Intentamos darle como un rollo más glamuroso al asunto, pensamos que quizá a las Pussycat Dolls les podía ir un rollo un poco más fino, elegante, que podíamos intentar encajarlo. Pero no fue así. Entonces, bueno, nos plantamos en el set de rodaje, un set de rodaje donde aquello era medios por todos lados y guardaespaldas por todos lados, porque claro, no sé si sabéis que la cantante de las Pussycat Dolls es la novia de Hamilton. Entonces, este fue uno de nuestros mayores logros en el rodaje, así que imaginaros cómo fue el rodaje. La foto de Hamilton, básicamente. Sí. O sea, pasamos de ser directores a ser paparazzis. Porque también hay que decir que una vez llegamos al set, dijimos, bueno, en el fondo es una mierda de proyecto, pero somos directores, oye, y mira qué montaje. Pero llegamos ahí y nos dijeron, solamente puede estar uno dirigiendo. Y había una silla para nosotros y codirigíamos con otra persona. De repente nos impusieron a un alemán que era el que codirigía con nosotros y era, hostia, no tiene sentido. Total, que hubo un momento en que podíamos decir tan poco que dijimos, no hacemos nada. O sea, estábamos como dirigiendo un poco, pero a la distancia. De hecho, Carlos está súper orgulloso, y lo dirá, que a una de las Pussycat Dolls le pudo decir en un momento dado, haz así, ¿sabes? Y no lo hizo. Pero él siempre dirá que, yo las conocí, tío, yo las conocí. Yo lo hice. Sí, lo hiciste, tío, Carlos, pero no es para vacilar, no es para vacilar, tío. Le enseñé cómo tenía que bailar y mientras lo estaba haciendo me di cuenta de que estas chicas bailaban mucho mejor que yo. Entonces, me sentí tan ridículo que me puse colorado como un tomate y salí de allí corriendo y esa fue mi mayor participación dentro de este vídeo. Bueno,
el vídeo terminó siendo un desastre. De hecho, nunca llegamos a entregar el vídeo al cliente. Les entregamos vídeos, pero los previos estaban mal hechos. A baja resolución, pequeñitos. Porque, bueno, estuvimos un año con este proyecto, nunca nos pagaron, nunca, o sea, fue un desastre. O sea, fue un auténtico desastre. Este proyecto muchas veces lo enseñamos porque era un proyecto muy grande, que empieza con unas expectativas muy grandes, y un poco porque éramos unos ingenuos, éramos muy inocentes, caímos en una serie de trampas que ya no nos pasan. Pero hay que tener ojo tampoco, o sea, es decir, luego hemos tenido más experiencias, pero nunca tan extrema como esta. De hecho, o sea, es tan loco el tema que les entregamos una prueba a mitad de proceso, que estaba sin acabar, pequeñita. Nunca supimos nada más de ellos y de repente encontramos esa pieza puesta en internet, en YouTube, que le habían puesto ellos el logo, o sea, muy loco. O sea, hoy en día lo pienso y me parece muy loco porque nunca nos ha pasado nada así. No, sí, es muy loco. O sea, bueno. Esto es como quedó la... Fino, ¿eh? Agua. Ahí en medio iba el logo. Nunca llegamos a ponerlo. Hay varios detalles sobre este vídeo. Bueno, no lo tenemos colgado en nuestro portafolio porque, o sea, renegamos. Lo firmamos con seudónimo. No queremos tener nada que ver con esto. Segundo, los trajes que llevan, cada uno de ellos vale 18.000 euros. Simplemente como información extra que os aportamos para que entendáis dónde se fue el 1.000.000 de euros. O sea, yo creo que fue una de las situaciones más frustrantes de nuestra vida, porque además... Cuando has dicho hay varios detalles, yo pensaba que ibas a decir que hay como simbología dentro, y que, no, ¿sabes? No, como ciertos símbolos, y digo, Carlos, me ha sorprendido ahí, pero no... No hay manera de leerlo, este vídeo, que no sea diciendo, qué desastre. No tiene dobles lecturas. Así, por Dios. Pero bueno, nosotros aprovechamos el tiempo durante el rodaje, ¿vale? Y entonces, fuera del set... Había nieve, estaba muy bien fuera del set de rodaje. Y nos llevamos unas cámaras para grabar efectos especiales. Sí. Y dijimos, ya que nos dejan estar dentro, pues fuera hacíamos esto. Entonces hicimos esto. La capacidad de movilidad que tienen, o sea, yo era el de la cámara, yo no me muevo así. Sí, hay que decir que esto es un largometraje casi, dura un montón, así que lo podemos parar si quieres. Pero esto fue lo más guay que pasó ahí. Lo más guay que nos ha pasado desde que hemos empezado. Lo más guay de nuestra vida, Carlos. Lo más guay de nuestra vida. Y Carlos a la cámara. Y yo el cámara. Sí. Vale, bueno. Ahora os vamos a hablar de un proyecto que terminamos... Bueno, que no hemos terminado, de hecho, os vamos a enseñar cosas que no están terminadas, que es un proyecto para Converse que hicimos el año pasado, que algunos de los involucrados están aquí presentes y que lo pasaron muy mal, igual que nosotros, pero que, bueno, no fue un desastre como puede ser lo de las Pussycat Dolls y todo esto. Es un proyecto para Converse en el que, bueno, ellos nos enviaron un briefing, ¿vale? Que, bueno, esto define un poco cómo fue el proyecto, ¿no? Que ellos nos dieron un briefing, nosotros trabajamos con ellos dándoles un poco la propuesta, ganamos el concurso, trabajamos con ellos cada uno de los aspectos, ya ahora lo veréis, del vídeo que íbamos a hacer, y una vez los vídeos estaban rodados y terminados, el cliente dijo que no, que eso era un desastre, que no era lo que quería. Sí que pagaron, porque ya nos cubrimos las espaldas de que no esto, pero de momento solo ha sido publicado uno de los vídeos que hicimos una serie de 4, pero bueno, fue un poco desastre. Bueno, vamos un poco por el proceso. Sí, ¿no? De hecho, a ver, el proyecto estamos contentos y quedó bien, sí, pero es un poco el rollo de decir, yo sé lo que quiero en un principio, tú lo vas haciendo y conforme lo vas haciendo, cuando lo acabas, o sea, no te dicen que lo estás haciendo mal, pero cuando lo acabas de repente dices, ¡ay, justo esto no es lo que quería!
Y dices, ostras, si me hubiera dicho al principio, hubiéramos ido los dos de la mano y hubiéramos hecho algo muy guay, porque también nos gustaba la idea que tenían al final. O sea, que fue como, bueno... Sí. A ver, básicamente ellos tienen una propuesta, tienen una nueva colección de... ¿Así va esto? Tienen una nueva colección que seguramente estáis viendo en las tiendas ahora, porque acaba de salir, de una línea de zapatillas de Converse, ¿vale? Que básicamente tienen unos estampados muy característicos, como de pintura y demás, y querían básicamente como hacer unos vídeos en los que representasen de una forma mágica el proceso de pintado o de tintado de esas zapatillas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para esta zapatilla que se llamaba tie-dye, ¿vale? Ellos proponían que lanzáramos con pistolas de pintura, lanzáramos pintura a la zapatilla. Esto fue su briefing inicial, que luego nosotros modificamos. Tenían esta otra zapatilla, se llamaba Platform, que tenía esta suela así como con pintura, y hablaban de que hiciéramos algo con la zapatilla para que pareciera como queso derritiéndose. Luego tenían esta otra, que era como con 3 colores, y también hablaban de utilizar ventiladores y pintura y jugar con eso. Y esta otra es Chucks, que básicamente es negra, que proponían hacer algo que tuviera que ver con la forma de pintar de Pollock, ¿vale? Entonces nosotros intentamos hacer una propuesta como de máquinas que pintarían estas zapatillas a partir de su briefing inicial. Entonces, por ejemplo, para la primera propusimos una especie de tirachinas mecánico con la que íbamos a lanzar pintura sobre las zapatillas. Este proyecto lo codirigimos con Fisalia, que compartimos espacio con ellos, y ellos trabajan mucho en interactivo y trabajan mucho las máquinas y son muy buenos haciendo esto, y este proyecto lo codirigimos con ellos. Y bueno, ellos diseñaron estas máquinas y luego las construyeron y fue una auténtica locura. Fue pues casi 2 meses de preproducción de los spots, donde ahora veréis la complejidad a la que llegó algunas de las máquinas que se diseñaron, porque esto en el fondo era un tirachinas y ya está. Pero, por ejemplo, otra de las propuestas que nosotros hicimos era una pierna robótica, y la pierna robótica que Fisalia diseñaron y construyeron funcionaba de verdad. Estos son dibujos previos que son los que nosotros les enviamos al cliente y vamos trabajando con ellos un pim-pam de lo que nosotros estábamos proponiendo. Esta otra propuesta, una especie de molinillo de pinceles que iban lanzando pintura sobre la zapatilla, y otra eran unas especies de duchas con unos ventiladores y entonces que la pintura fuera directamente contra las zapatillas. Hicimos unos storyboards para que estuviese clarísimo cómo nos imaginábamos cada uno de los spots. Voy a ir rápido sobre ellos porque, bueno, para que... Esta es otra de esos storyboards. Todo esto fue un proceso de 2 meses de preproducción en el que hubo reuniones constantes con el cliente en Estados Unidos. O sea, que hubo como muchísimo pim-pam de os estamos mostrando esto, ¿qué os parece? ¿Os parece bien? Bien, vamos, seguimos adelante, esto hay que construirlo. O sea, fue muy complicado y al mismo tiempo Fisalia estaba construyendo estas máquinas, con lo cual había un problema de que necesitábamos aprobación en cada uno de los pasos que dábamos, porque cualquier cosa que estuviese construida, volver a construir otra cosa completamente diferente, ya no iba a haber tiempo para hacerlo. Estos son estos stories y estos son algunas de las pruebas que empezamos a hacer trabajando con estas técnicas, ¿no? Pues esto, probamos rellenábamos huevos ¿de qué eran? De codorniz. De codorniz. Les rellenábamos de pintura y los lanzábamos contra las zapatillas y tenemos una pequeña cámara que grababa a alta velocidad para ver un poco el efecto y demás. Estas son algunas de esas pruebas que hicimos previas a la utilización real de las máquinas que habíamos construido para saber cómo iba a funcionar. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que ocurrió con este proyecto, mientras esto sigue os lo cuento, básicamente es que una vez terminadas las piezas, una vez rodadas las piezas, el cliente vio los 4 vídeos que habíamos hecho, ¿vale? Y se dio cuenta de que aquello era más Adidas o Nike que Converse. Que es un concepto un poco difícil, que yo llego a entender, ¿no? Pero entre nosotros y el cliente había una agencia de publicidad con un director creativo que era el encargado de saber lo que su cliente quería. Y él fue el que nos llevó a esto, no nos llevó a otra cosa. Entonces, ese mal trabajo por parte del director creativo nos llevó a que nosotros hicimos algo
que estaba muy bien, que el cliente reconocía que estaba muy bien, pero que no representaba su marca. Y eso fue algo muy frustrante para nosotros porque estuvimos durante un mes trabajando en montaje estos vídeos, intentando buscar un montaje que coincidiera un poquito más con la imagen de marca que tenían. Pero claro, nosotros habíamos rodado algo muy limpio, muy bonito, por decirlo así, y para ellos Converse era gamberro, era punk, era garaje, era otra cosa, ¿no? Y yo lo entendía, y yo decía, ojalá me lo hubiesen dicho desde el principio, porque incluso me lo hubiese pasado mejor haciendo esto. Pero no, el director creativo que estaba entre nosotros y el cliente no fue capaz de darse cuenta a tiempo de todo esto, y bueno, fue un poco desastre. Al final, ellos han utilizado únicamente 2 de los 4 vídeos que hicimos. Los otros 2 no van a salir nunca a la luz, aunque ahora os enseñaremos alguno de ellos. Nosotros no acabamos contentos tampoco con el tratamiento musical que ellos hicieron. Hicimos nuestro propio Director's Cut de uno de los spots que salieron, y es este que os voy a poner ahora, que se llama Chucks, y bueno, básicamente, ahora lo veréis, es el único de los anuncios que hoy por hoy está terminado, o el resto estamos intentando terminarlos, pero ya por cuenta nuestra, pagando nosotros los costes que hay para terminar todo lo que es el sonido, la música y demás. Este es el único anuncio que ha salido. Este es el segundo que en algún momento sacaremos, que ni siquiera tiene música, pero bueno, para que veáis un poco todo el aparataje de máquinas y demás que se hizo durante el... O sea, fueron muchos días de rodaje, con cámaras de alta velocidad. Una pena que no salieran estos spots. Este es otro de ellos. Este es otro también. Bueno, estos son como... Están por hacer, pero bueno. Esto es un poco alguna imagen de making of de más o menos del proceso, para que veáis todo el desarrollo de la máquina, del robot, lo complicado que fue, lo mucho que tuvieron que trabajar Fisalia y todo nuestro equipo de producción, que por cierto está aquí, Ana, Alba, Marga. O sea, se le curraron un montón y fue un trabajo muy largo y muy jodido de... ¿Cuántos huevos pintamos? She bruises calls, she splutters pistol shots, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, love, love. Bueno, es largo, tampoco... ¿Vale? Vamos a pasar al último proyecto que queremos enseñaros, porque además es el último, digamos, proyecto más personal que hemos hecho, del que estamos más o menos bastante orgullosos. En este caso sí que había una marca detrás, pero fue a la forma de sponsorización del proyecto. Adobe nos llamó, Adobe, la marca de Photoshop y demás,
nos llamó que para sacar su nueva línea de programas, querían invitar a artistas de todo el mundo a cada uno a hacer una pieza, digamos, artística, es decir, completamente libre, para conmemorar un poco el lanzamiento de esto, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos desde hacía tiempo que queríamos hacer un videoclip, ¿vale? Pero teníamos un problema, que no teníamos un grupo al que hacerle el videoclip. Entonces, dijimos, bueno, pues ya que tenemos esta oportunidad que nos da Adobe, nos da un poquito de dinero para poder hacer algo, pues vamos a intentar hacer un videoclip y como no tenemos grupo, pues nos inventamos nuestro propio grupo que se llama The Vein, ¿vale? Hicimos un disco y todo, aquí podéis ver, está súper guay. Aquí en la colección de discos del estudio, con David Bowie y todo. Y nos convertimos en rockstars como Pantera, es decir, nos creamos unos personajes ficticios que daban conciertos y demás. Este es Fernando, que no está. Obviamente esto fue muy divertido al principio, pero claro, dijimos, vale, ahora tenemos el grupo y esto ha sido muy guay, muy divertido, pero todavía no tenemos la idea, ¿vale? Nosotros como trabajamos, al ser 3 personas, un colectivo de directores de 3, que además funcionamos como uno solo, trabajamos por acumulación y luego por discriminación. Es decir, primero lanzamos todas las ideas sobre la mesa, ¿vale? Esto digamos que sería una especie de representación de nuestra mesa de trabajo, donde lanzamos todas las referencias y todas las ideas que tenemos de lo que queremos hacer, ¿vale? Y sobre esa acumulación de ideas vamos discriminando y nos vamos quedando con lo que más nos interesa. En este caso, para el videoclip que queríamos hacer, sabíamos que había 3 cosas de toda esa mesa que aquí tenéis, había 3 cosas que nos interesaban muchísimo. La primera, trabajar con ancianos. ¿Por qué? Por esto. Me resulta muy divertido verlos bailar. Y creíamos que podía ser algo muy interesante para utilizar. Segundo, queríamos usar pintura, porque ellos han estudiado Bellas Artes, porque es un material que se pueden hacer cosas increíbles con él, obviamente, se pueden pintar cuadros, o pintar paredes. Y queríamos trabajar con eso. Teníamos como varios referentes a nivel de pintura que nos interesaban, este tipo de texturas y formas. Hay un artista que se llama Yago Hortal, que nos gustaba muchísimo su obra también, que es como utilizando la pintura de una forma como deconstruyéndola y demás. Y de nuestras épocas de estudiantes, pues recordábamos algunos de estos pintores, nos maravillaba el uso del color y el uso de la pintura. Entonces grabamos algunas pruebas, algunos tests con esa pintura y descubrimos que se podían generar formas realmente espectaculares y preciosas a través de la mezcla de las diferentes pinturas y de los colores. Se podían generar auténticos paisajes de alguna manera con esa pintura, ¿no? Empezamos a experimentar también al mismo tiempo con utilizar esta pintura y meterla en softwares de 3D y trabajar con ella de una forma completamente bizarra a ver qué es lo que ocurría. Y generábamos paisajes como estos, ¿no? Esto es pintura aplicada sobre una figura 3D y la figura 3D deformada en base a esa pintura. Empezamos a trabajar un poco ese tipo de cosas. Sí, en realidad el proceso fue un poco parecido al que nos hemos enseñado antes, que eran títulos de crédito que se derretían. Y de hecho, entre un proyecto y otro hay como 5 años o algo así, 4 años puede que haya. Pero digamos que queríamos aprovechar lo que habíamos aprendido también a nivel narrativo y a nivel técnico y darle una vuelta. Ahora podemos hacer cosas que no hacíamos antes y el proceso es un poco similar. Para nosotros es un poco un segundo tócame, ¿no? Algo así, es un poco... Sí. Y entonces, bueno, por eso precisamente sabíamos que también queríamos retratar paisajes dentro de este vídeo. Teníamos estas 3 ideas. Trabajar con ancianos, usar pintura, retratar paisajes. Paisajes como estos, paisajes espectaculares, muy grandes, muy grandilocuentes. Pero claro, no teníamos dinero para irnos a grabar a los Alpes con un helicóptero. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue intentar hacer en 3D lo que nos imaginábamos, aunque sabíamos que queríamos rodarlo de verdad, pero no teníamos el dinero para hacerlo. Pero bueno, queríamos hacer ¿cómo queremos empezar el vídeo? Lo queremos empezar así. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tenemos ni idea. Entonces, lo primero que intentamos fue intentar generar unas maquetas, unas montañas de maqueta, unos paisajes de maqueta,
pero no funcionaba. No nos daba el rollo. No... Sí, nos daba la escala. Necesitamos muchísimo tiempo y mucho dinero para generar montañas que fueran realistas. Y entonces pensamos en que si la pintura nos estaba recordando ya de por sí a paisajes, ¿por qué no la utilizábamos de esa manera? ¿Por qué no intentábamos generar con la propia pintura esos paisajes? Entonces empezamos a hacer pruebas y nos salieron este tipo de cosas que generaban como paisajes. Y todo esto es a partir de la pintura grabada que habíamos grabado. Conseguíamos generar este tipo de glaciares o de no sé, paisajes árticos que daban mucho rollo a todo el asunto, ¿no? Digamos que en este caso la pintura sería, bueno, las pinturas que habéis visto antes más reales, las montañas serían en 3D y la combinación de las dos pues generaba como algo mucho más orgánico, más real, que no hubiéramos conseguido ni con 3D ni solamente con imagen real. Sí. Que de alguna manera es lo que nos interesa del 3D, no es intentar copiar la realidad, sino llegar a donde no podemos llegar con la realidad. Entonces, sí. Pues en este caso fue un poco así. Sí, y esto, bueno, lo que veis de las caras nos quedaba la tercera parte. ¿Cómo integramos a los ancianos dentro de este paisaje? Pensamos que los ancianos tienen esa cara rocosa, ¿no? Con esas arrugas. Y dijimos, bueno, pues que pueden ser parte del propio paisaje, ¿no? Estos ancianos. Entonces empezamos a hacer pruebas también integrando a todos estos. Nosotros queríamos ancianos de verdad y por eso contratamos a estos dos actores, que uno de ellos había hecho de Drácula. La verdad es que está empezando a ser muy corporativo todo esto, ¿no? Con Moritz, sí. Pero bueno, fue casual. Y entonces, bueno, aquí tenéis, por ejemplo, esto es un breakdown un poco del proceso de grabación de estos señores y luego su integración dentro del paisaje. Este hombre... ¿Vale? Bueno, este fue un proyecto también low cost, ya contábamos con un equipo, fue un poco diferente, pero al tener tan poco dinero para hacerlo, en realidad fueron muchas noches y muchos días de no dormir durante mucho tiempo. Entonces aquí nos podéis ver más o menos a mitad del proceso. ¿Vale? Y este es el último día a las 3 de la mañana. Cuando habíamos terminado no se ve el vídeo, porque obviamente nos íbamos a poner ahí a calibrar la luz para que se viera. Y este es el vídeo tal y como quedó. Bueno, y digamos que esto ha sido todo y que muchas gracias por escucharnos durante todo este rato.